El mensaje que hoy quiero yo compartir con ustedes, y es un mensaje creo que preciso y necesario en este tiempo, es el mensaje es enfrentando la tristeza, enfrentando la tristeza. Esta semana, particularmente, yo me vi junto a varias situaciones en general, varias situaciones en torno a nuestra vida, a mi vida, que me estaban incitando a mantenerme en un estado de tristeza, ¿no? De lamento o de frustración, por muchas razones, muchas razones. Todos pasamos por esos tiempos, todos. Yo le decía a mi esposa, porque compartimos mucho ella y yo sobre esto, y a veces hay momentos en que nos sentimos cabizbajos por situaciones que suceden, no contra nosotros, sino que aún son ajenas a nosotros, pero que nos afectan y nos duelen. Y por lo menos esta semana yo identifiqué 20 motivos potenciales que me invitaban a deprimirme. Imagínense, por lo menos, así los que yo identifiqué y señalé. Imagínense que yo no tuviera control de mis emociones sobre esas situaciones. ¿Cómo estaría ahorita enseñando? Ay, hermano, no, es que si supieran. Y es lo que yo quiero transmitirle, es lo que yo quiero enseñarle en esta hora. Porque yo sé que muchos de ustedes también están pasando situaciones difíciles, duras, situaciones que los están llevando a la tristeza, a la depresión. Y es lo que yo quiero hablar hoy. Mire, la Biblia dice que Dios creó un mundo bueno donde reinaba la armonía. Todo era perfecto, cada cosa creada, cada órgano y sistema del ser humano funcionaba perfectamente, sin anomalías, sin deficiencia, funcionaba como debía ser. Sin embargo, el hecho de que existe, y todos sabemos que existe un diseñador perfecto, quien creó perfectamente todo, lamentablemente por consecuencia del pecado, por consecuencia de la caída que nos habla Génesis 3, que narra que la muerte entró al mundo perfecto de Dios. ¿Y qué sucedió junto con el pecado? Entraron las enfermedades, entraron las anomalías que antes no existían y comenzaron a aparecer. En cuanto al ser humano, todos sus órganos, el corazón, los pulmones, el hígado, sus emociones, aún el cerebro, sus pensamientos, todo en el ser humano comenzó a padecer de esas disfunciones. Antes del pecado no había tristeza, no había malas emociones, no había sentimientos perjudiciales, todo era bueno en gran manera, dice la Biblia. Antes de la caída todo era perfecto en ese sentido. Adán y Eva pues no padecían lo que nosotros padecemos hoy, ¿verdad? Ay, estoy triste, ¿pero por qué? No sé, pero me siento muy triste. Me siento decepcionado. ¿Pero qué te pasó? Es que el melón no dio lo que debía dar. No pasaban esas cosas, no pasaban. No había sufrimiento, no había frustración, no había planes malogrados antes del pecado. Pero como dice Romanos 5, del 12 al 17, el pecado entró en el mundo por un hombre, por su desobediencia, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte y esas deficiencias y esas anomalías pasó a todos los hombres por cuanto todos, ahora sí, pecaron. Y cuando el hombre conoció el mal, ahí surgieron las consecuencias dolientes y tristes de haber practicado la maldad, de haber desobedecido a Dios. En la Biblia tenemos claros ejemplos de esto que estoy hablando. Un ejemplo es David. David fue un hombre de muchas penurias. A pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios, él atravesó por muchas aflicciones. Por ejemplo, él fue perseguido por un rey, el rey Saúl, sufrió de intentos de asesinato, sus hijos lo traicionaron, algunos de ellos murieron, o algunos de sus hijos también mataron a sus hermanos. Imagínense la clase de calamidad que enfrentaba David. Y cada experiencia en la vida de este hombre reflejaba lo duro que es la vida.
Y tenemos una muestra de esto en los salmos que el propio David escribió. Uno de ellos, el Salmo 38:4, dice: mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga, me estoy hundiendo. En el Salmo 42:11 David también escribió, dice: pese al dolor y la tristeza que sentía, siempre buscaba refugio en Dios. Y es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Por ejemplo, el salmista también decía: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué mi corazón, mi alma están tan triste? Y él siempre refería a lo siguiente: voy a poner siempre mi esperanza en el Señor, voy a alabar al Señor, quien es mi Salvador y mi Dios. El propio David constantemente se estaba confortando. ¿Motivos para entristecernos? ¿Invitaciones a deprimirnos? Hay bastantes en este mundo, bastantes, hasta en uno mismo. En uno mismo, uno se ve a uno mismo y se desalienta, se desanima. Y es por eso que vemos a un David que, a pesar del desánimo, a pesar de aquello que lo abatía, que lo entristecía, él siempre ponía sus ojos en el Señor. Voy a poner mi esperanza en Dios, voy a alabar a Dios, voy a adorar a Dios. Otro ejemplo es el profeta Elías. Usted conoce a Elías. Este hombre tuvo un enfrentamiento glorioso, exitoso, victorioso con los profetas de Baal. Tras una serie de ritos y sacrificios, ellos no pudieron demostrar el poder de su Dios, y Elías salió victorioso y vencedor. Cuando fue el turno de Elías, nos dice la Biblia, él probó ante todos esos profetas y el pueblo que Dios es el único y verdadero ser supremo al manifestar ese fuego sobre ese altar. Ahora, pese a esta experiencia triunfante, victoriosa, que eleva el ánimo hasta el punto más alto, vemos que posteriormente a esto la reina Jezabel lo amenazó de muerte. Elías tuvo temor, se sintió con miedo, inseguro, experimentó tristeza, se ocultó, lo cual habla de un grado de tristeza y depresión. Estaba huyendo, estaba temiendo por su vida. Fue entonces cuando Elías se hundió en esa profunda angustia. En esos momentos se sentía tan afligido, dice la Escritura, que le pidió a Dios que le quitara la vida. Y esta historia usted la puede leer en 1 de Reyes 18 y 19 y nos da una idea del estado emocional que Elías estaba enfrentando. Otro caso es Noemí, que encontramos en el libro de Ruth. Noemí, quien perdió a su esposo y perdió a sus 2 hijos mientras vivía en un pueblo extranjero. Vemos que esta mujer enfrentó el duelo de la pérdida de sus seres amados y también enfrentó un conflicto a través de la inmigración, lo cual estos dos problemas, el haber perdido a su esposo, a sus 2 hijos, y a esto agregue que ella sufrió o ella tuvo que ser llevada a otro lugar, esa inmigración, fueron causas también de gran agonía, de gran tristeza. El no estar en un ambiente conocido ni con los seres amados es una situación difícil, que genera tristeza, que genera agonía. Y Noemí fue la excepción. Dice la Biblia que cuando regresó a su tierra natal, pidió que la llamaran Mara. Noemí significa dulce y Mara significa amarga. ¿Se da cuenta del contraste de cómo ella se sentía? De ser llamada dulce, ella pidió que la llamaran una mujer amarga, por lo que manifestaba en su corazón. No está en Ruth 1:19 al 21. Y esta petición refleja que su corazón estaba lleno de tristeza y también de un grado de amargura por las experiencias que le habían tocado vivir. Mire, todos, absolutamente todos, atravesamos por periodos marcados por la tristeza y la agonía, todos, sin excepción alguna. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos sentimos agobiados o llenos de tristeza o llenos de amargura a causa de una situación? Fisiológicamente, lo que sucede en nuestro cerebro es lo siguiente: el cerebro deja de producir serotonina inmediatamente a un nivel que se considera adecuado, es decir, desciende mucho. Esa reducción de serotonina genera un déficit en este neurotransmisor
que da como respuesta sentimientos de tristeza, de ansiedad, ataques de miedo, estrés, depresión, y uno experimenta ese cabizbajo, ¿no? El de estar cabizbajo, cansados, sin motivación de hacer nada. Eso es lo que ocurre en el hombre, eso es lo que ocurre con nuestro cerebro, y obviamente nuestro cerebro influye en nuestro cuerpo humano. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un desorden mental común caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente tú disfrutarías en otro momento. Esto también genera una incapacidad de realizar actividades diarias por algún tiempo. Por ejemplo, cuando una mujer está deprimida no quiere lavar los trastes, ¿verdad? No se siente motivada a mantener su casa limpia. Eso surge. Un hombre no quiere ir a trabajar, un hombre no quiere practicar deporte o no quiere hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque está cabizbajo, porque está triste, porque está atravesando un momento de agonía. Es más, aún entre cristianos, esa baja de serotonina puede conducir a que un cristiano diga: hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no quiero ir a la iglesia, me siento mal, me siento triste. Estoy pasando por muchos problemas. Eso es lo que sucede, es la respuesta de nuestro cuerpo. Mire, un estudio publicado en el año 2016 demostró que hay 4 diferentes subtipos dentro de la depresión persistente, dependiendo de los síntomas. No voy a señalarlas. Pero ese estudio dice que se estima que la depresión afecta aproximadamente 300 millones de personas en el mundo. Escuche, esto en el 2016. En el 2022, estos resultados se han triplicado a causa del confinamiento, a causa del encierro. Se ha triplicado. Mayormente esto se da en mujeres. Cada año, escuche, cada año se suicidan más de 700,000 personas en el mundo. ¿Y sabe cuál es el detonante? La tristeza. Eso es alarmante. Ahora déjenme plantear algo también importante más de mi lado. Hablando del ministerio pastoral, las estadísticas señalan que las esposas de pastores, el 45% de ellas sufren de un gran daño emocional y físico a causa de las presiones y los problemas que generan el ministerio. El 70% de los pastores luchan constantemente con la depresión ocasionada por estas demandas ministeriales. Y ese estudio señala que el 57% de los pastores o ministros están considerando abandonar el ministerio a causa de la sobredemanda o de las exigencias que la misma gente les impone de nunca satisfacer sus demandas. Entonces también hay entre pastores, lamentablemente, una situación alarmante, una situación preocupante. Ha habido casos, y eso es real, de pastores que también han cometido suicidio, que ese es otro punto, no pienso tocarlo ahorita. Pero han sentido tanta agonía, tanto dolor, tanta tristeza, que han recurrido a eso. Entonces dése cuenta cómo la tristeza realmente, si uno no tiene control con ella, uno puede terminar muy mal. Y ante la tristeza uno debe preguntarse lo siguiente: ¿cuál es el detonante de esa tristeza que estoy teniendo? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento angustiado? Es en esa etapa donde debemos permitir que sea Dios quien evalúe nuestro corazón. Porque la tristeza puede ser motivo de tener algo que no se quiere o querer algo que no se tiene. En la medida que evalúo mi corazón, yo le comparto esto, conforme, por ejemplo, esta semana que yo estaba evaluando mi corazón sobre diversas situaciones, yo puedo darme también cuenta que muchas veces mi tristeza no es más que la expresión de una frustración dentro de mí, en muchas ocasiones. Y también me he dado cuenta que muchas veces esa tristeza es motivo de mi propio egoísmo, de mi orgullo, de mi ingratitud y de mis planes malogrados. Y algunas veces también he descubierto que algunos momentos de tristeza que he tenido en mi vida
han sido por razones equivocadas. Y eso alimenta más esa frustración hasta transformarlo en una depresión. Y es lo que ocurre con muchas personas. Es lo que ocurre con mucha gente. Si no se responde correctamente ante la tristeza, lo que va a suceder es un ciclo destructivo que llevará a una depresión esclavizante. Es esa tristeza que te convierte en víctima, que te lleva a sufrir con sentimientos de descontento, de rechazo, de menosprecio, y hasta comienzas a sentir deseos de mejor morir. Aquí tenemos el ejemplo de Jeremías también, que se le conoce como el profeta llorón. Así se le conoce a este hombre, el profeta llorón. Y esto se debe a que él solía llorar y sus discursos eran muy tristes. Y Dios le había encomendado llevar su palabra a las personas, pero nadie le hacía caso. La gente lo rechazaba, la gente lo criticaba, la gente lo juzgaba. Si bien, como sabemos, Jeremías es un ejemplo de fe, de fortaleza, este hombre también tuvo momentos de angustia, al igual que Job. Y tanto Jeremías y Job son ejemplo de hombres que maldijeron el día de su nacimiento y que cuestionaron la razón de su existencia. Y son hombres de Dios que pasaron y atravesaron estos momentos tristes. Ahora yo quiero hablarle de un caso muy especial en la Biblia, que es el ejemplo de Ana, que encontramos en 1 Samuel capítulo 1 versículo 1. 1 Samuel 1:1 dice, voy a leer, hubo un varón en Remataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban sus 2 hijos, dos hijos de Eli, que eran Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Verso 5, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ana fue una mujer que amaba a Dios. Es más, Penina se considera como una incrédula. Ana fue una mujer que amaba a Dios y ella se encontraba en un estado muy difícil, una situación muy triste. Y ella estaba pasando por un proceso de tristeza, de lamento. Y como sabemos, la tristeza es una de las emociones no natales que presenta el ser humano, que es el resultado de situaciones, de momentos, de circunstancias, de traiciones o cualquier experiencia que provocan un decaimiento de la moral. Y esto se refleja por un dolor afectivo, se refleja a través del llanto, del rostro abatido, la falta de apetito, el desánimo, la desesperación. Tú le dices a alguien que está muy triste o deprimido, ándale, te invito a comer a tu lugar favorito. Te va a decir, no tengo ganas, no quiero ir. Y nosotros como cristianos, a menudo es común que enfrentemos la tristeza, sobre todo cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas o cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres. Y esto hablemos del matrimonio, esto hablemos de los hijos, esto hablemos del trabajo, esto hablemos de las expectativas que tú tengas. Entonces todos sin excepción hemos pasado por ese ciclo inevitable en la vida. De todas las emociones que podemos conocer, la tristeza es con la que comúnmente más nos estamos relacionando. Y es muy común en esto, es muy común, y aún como cristianos, porque somos seres emocionales, que un día estés muy feliz por haber obtenido buenos resultados en tu trabajo, pero al día siguiente puedes experimentar un estado anímico contrario al anterior. Una mañana puedes levantarte con mucho ánimo y cuando llega la noche terminas decaído,
sin ganas de seguir adelante, sin ganas de proseguir con los planes que tenías. Todos hemos estado ahí. ¿Cuántos saben esto? Todos hemos caminado por ese sendero. Un día puede ser causa de alegría por el nacimiento de un bebé, y he visto esto. Y a la misma vez de dolor por la pérdida de un ser querido. Todos hemos estado ahí. Días que empiezan bien y terminan mal. Días en que todo duele, en que las lágrimas salen solas. La tristeza añade un cambio a todo lo que percibimos. Date cuenta de eso. Un cielo despejado lo vamos a percibir como nublado y oscuro. Los colores vivos los vamos a percibir como opacos. Y aquello que pudiera ser una fuente de alegría, la vamos a considerar como una causa de tristeza. Eso es lo que genera la tristeza, distorsiona todas las cosas buenas de la vida. En Lucas 24:17, Jesús dijo a aquellos dos hombres que iban rumbo al camino de Emaús, les dijo: ¿qué pláticas son esas que ustedes tienen mientras caminan? Y luego Jesús les dice: ¿y por qué están tristes? Ellos iban cabizbajos, iban decaídos, desanimados, porque su maestro, su mentor, pues había sido crucificado, había muerto. Esta palabra que menciona Jesús, triste, tristeza, es una palabra en el griego que significa de ala caída, de esa referencia, de ala caída, es decir, de las aves que no pueden ya volar, de las aves que están incapacitadas, que han perdido su fuerza para emprender el vuelo nuevamente. Eso es lo que genera la tristeza. El propio Jesús, el Maestro, el hombre perfecto, el Santo de Santos, en Marcos 14:34, Él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les dice a los discípulos: quédense aquí y velen conmigo. Pero es importante la expresión de las palabras de Jesús: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense conmigo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Me siento como si mi vida se hundiera bajo esta carga, es lo que está diciendo. Siento como que mi vida fuera menguando poco a poco hasta extinguirme la vida. Siento como que la muerte viene antes de tiempo. Es lo que Jesús estaba diciendo en estas palabras. Ahora, estas palabras pueden significar una abstracción de la mente. Es decir, es cuando estamos invadidos aún en nuestros pensamientos, en nuestra mente, por la angustia. De tal manera que no hay espacio para pensamientos de esperanza. No hay espacio para pensamientos de aliento. Y lo que muchas veces sucede es que estamos ahora sí que totalmente excluidos de esa esperanza a causa de cómo nos sentimos tan agobiados. Cuando experimentamos tristeza, los pensamientos son lacerantes, consumen nuestra alma entera, queman todo lo bueno que hay en nuestro corazón en ese momento, opacan la fe. Es esa clase de tristeza que domina nuestras meditaciones, que domina nuestras devociones, esa clase de tristeza que domina nuestras fuerzas, nuestro ánimo, y que nos hacen solamente mirar difusamente y confusamente lo que está por delante. Por eso en ese estado de ánimo es muy fácil que la gente comience a renegar de Dios, que la gente comience a cuestionar a Dios. Ana significa gracia. Y esta mujer fue hallada fiel a su nombre, se mantuvo fiel. Así la gracia de Dios se manifestó sobre ella en uno de los momentos más difíciles. Y aquí tenemos a esta mujer que hasta ese momento no se le había concedido tener hijos. No podía tener hijos, estaba imposibilitada fisiológicamente. Y Dios, si quiero reiterar esto, Dios no había causado la esterilidad de Ana, pero sí la había permitido hasta ese momento. Ana fisiológicamente estaba incapacitada de concebir hijos. Y luego leamos lo que dice el versículo 6. No sé si los aires están apagados, ¿verdad? ¿No se pueden prender? ¿No? Sí. Ok. Dice el versículo 6, 1 Samuel 1:6. Y su rival, léalo conmigo, Penina, ¿qué hacía? La irritaba, la molestaba, la hacía enojar y la entristecía. Así dice la versión Reina Valera.
y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Note lo siguiente, Ana tenía una rival. O sea, no era suficiente sobrellevar la tristeza, la agonía de no obtener hijos, sino que se levanta esta mujer Penina como esa rival, que se levanta como ese hostigador en contra de su vida, que estaba frustrando sus esperanzas, y las palabras de Penina salían de un corazón amargado, herido, incomprendido, que le recordaban a Ana sobre sus imposibilidades. Imagínese el tipo de burla que hacía contra ella. Tú no puedes tener hijos, tú no eres una mujer productiva, tú eres un fracaso como mujer. Ese tipo de señalamientos. Ana era estéril, no podía reproducirse por medios naturales. Mire, ¿cuántas veces no se levantan personas contra nosotros? No para edificarnos, sino simplemente para herirnos con sus palabras, para lastimarnos, para estarnos ofendiendo. Como dice Proverbios 12:18, hay quien habla sin tino como golpes de espada. Pero las palabras del sabio alientan, las palabras del sabio sanan, así dice Proverbios. Las palabras lastimosas surgen de un corazón que está amargado, que está herido. Y vemos cómo Penina, quien fue la rival de Ana, ella tomó ventaja de su esterilidad. Y Ana estaba siendo atormentada. Ana no comprendía el por qué ella no podía tener hijos. Ella no comprendía el por qué ella no podía tener a un hijo, una niña. Y eso era lo que la atormentaba. Y ahí es donde entra esta mujer Penina. Pero a pesar de todo esto, de esa imposibilidad, vemos cómo esta mujer, a pesar de, aprendió a confiar en Dios en vez de confiar en su capacidad para darle sentido a las cosas. Ella reconocía la realidad de sus circunstancias, reconocía que era estéril, reconocía que no podía tener hijos, y sin embargo ella no evitaba esta realidad, no la negaba, sino que la estaba exponiendo delante de Dios. Mire, estamos en un tiempo donde vivir realmente es un desafío. Y sin tú desearlo, sin tú planearlo, las luchas llegan, los problemas golpean, las malas noticias suenan en tu teléfono, los momentos inesperados tocan a tu puerta, y es algo muy similar a lo que Job decía, Job 3, 25 al 26, él decía lo siguiente: lo que más me temía fue lo que me sobrevino, lo que más me asustaba fue lo que me sucedió. Y Job declara: no encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Yo creo que esto describe mucho lo que hemos atravesado en algún momento en nuestra vida. ¿Cuántas veces en el matrimonio la esposa puede decir: lo que más me temía fue lo que me sobrevino? O los padres pueden decir sobre los hijos: lo que más me asustaba fue lo que sucedió. No encuentro paz, no tengo sosiego, no hallo reposo, solamente hay agitación en mi vida. Todo se ha tornado mal. Ahora, ya sea que solamente estás pasando por un tiempo que te haga sentir poco triste o atravesando por una tristeza muy profunda, es importante que te detengas y busques de dónde viene esa tristeza, qué está detonando ese dolor. Como emoción, la tristeza es informada y alimentada por tus pensamientos con relación a una situación que estás pasando. Estos pensamientos, la gran mayoría, en ocasiones son desesperanzadores y muy pocas veces están anclados a la palabra de Dios. Muy pocas veces. Ahora, es difícil tener nuestros ojos llenos de lágrimas cuando estos están fijos en el Dios que es eterno. Cuando nuestra confianza está puesta en el Dios que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente. Ahí debe estar en nosotros esa confianza como cristianos,
en aquello que nos espera en la eternidad. Ahora, Cristo es nuestro mediador, Cristo es nuestro salvador, Cristo es nuestro sustentador, nuestro sanador, quien ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y Él ha prometido que cuando Él venga por su iglesia no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Esta es la esperanza que como cristianos nosotros tenemos. Ahora, aquí encontramos a una mujer, Ana, que estaba triste, así con el sentido completo de la palabra, una mujer atribulada de espíritu. ¿Cuáles fueron las causas de esa tristeza? Número 1, que no podía tener hijos, como lo señala el versículo. Ser estéril, está demostrado, ha llevado a muchas mujeres a sentirse severamente deprimidas. Severamente deprimidas. Pueden tener un buen esposo, pueden tener un buen matrimonio, pero la infertilidad produce una alteración hasta en la personalidad de una mujer. Porque se generan muchos conflictos emocionales. Y Ana estaba enfrentando una depresión que surgió a raíz de ese diagnóstico de infertilidad. Ahora, los trastornos depresivos han llevado a mujeres al divorcio, al suicidio, al abandono y al aislamiento. Qué duro ha de haber sido para Ana tener a una Penina burlándose de ella y decirle: tú no puedes tener hijos. Qué duro ha de haber sido para esta mujer el llegar a su habitación, cerrar la puerta, sentarse en su cama y comenzar a llorar y cuestionar y decir: todos pueden tener hijos, menos yo. Menos yo. Lo que Ana estaba enfrentando es lo que se llama una crisis de infertilidad, que genera sentimientos de dolor, de confusión, de temor, tristeza, de un aplanamiento emocional, genera incredulidad, genera culpa. También muchas mujeres se sienten culpables. Genera frustración, que es acompañada de sentimientos de inutilidad. Era lo que estaba experimentando Ana ante esa situación. Y los especialistas llaman a esto como un cataclismo, ya que sienten de forma más intensa ese fracaso como mujeres. Y en algún momento eso es algo que se vive continuamente en el mundo. Y luego dice el versículo 7, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, ¿qué hacía Penina? La irritaba, fíjese, la irritaba una y otra vez. Iban a la iglesia y ahí se encontraban en la iglesia. Y ahí estaba Penina. No puedes tener hijos, no puedes tener hijos, no puedes tener hijos. Era áspera con ella. ¿Y qué hacía Ana en respuesta a eso? Lloraba y no comía, dice el versículo. Lloraba y no comía. Porque esta mujer estaba siendo escarnecida. Penina era su rival. Y como mencioné ahorita, la irritaba, número 1. Es decir, eso significa que Ana era provocada intencionalmente, lo cual producía ese estado de angustia. Número 2, la enojaba, dice el verso. Le recordaba lo miserable que era día a día, a día a día. Y número 3, la entristecía. Esto es, la aplastaba, es decir, aplastaba violentamente sus sentimientos. Ahora, Penina era una de las causas de sus agonías, de sus tristezas, de sus aflicciones. Seguramente, por cómo ella se estaba conduciendo con Ana, era una persona muy difícil, era una persona que disfrutaba el hacer sentir mal a los demás. Ella con sus palabras y actitudes estaba produciendo un trato hostil. Penina era una persona arrogante que repudiaba a Ana y buscaba amargarle la vida provocándola. Penina sí era amarga. ¿Por qué? Porque estaba permitiendo amargura en sus palabras, porque no tenía cuidado en lo que estaba diciendo. Y Ana estaba triste. Ana estaba manteniéndose en ese estado, continuamente era acechada. Y qué importante es el que nosotros aprendamos a mantener y permanecer en Dios, el permanecer en oración, el permanecer orando y confiando en Dios en medio de la acusación, en medio de las calumnias, en medio de las malas noticias. Porque si no permanecemos en el amor, vamos a permanecer en el rencor. Si no permanecemos en la paz, vamos a quedar atrapados en la preocupación. Y algo muy destacable y admirable en Ana
fue que a pesar de sus luchas, a pesar de sus tristezas, a pesar de que Ana estaba experimentando una tristeza profunda, un decaimiento anímico, ella se mantuvo confiada en cuanto a su relación con Dios. Su condición estéril atrajo sobre ella de alguna manera esa dependencia con el Señor, esa dependencia con Dios. Algo destacable en Ana es lo siguiente, que Ana tenía un corazón sensible para con Dios. Tenía un corazón dependiente de Dios. El corazón de Ana no se había endurecido por los problemas. Escuche esto, por favor. El corazón de Ana no se amargó a causa de la adversidad o los ataques, a causa de la irritación, a causa de las calumnias. El corazón de Ana no se amargó por las circunstancias, sino que ella era capaz, aún en ese estado emocional, de percibir espiritualmente lo que era mejor para ella. Ciertamente estaba enfrentando esa agonía emocional, pero espiritualmente ella seguía dependiendo de Dios. Ana estaba reconociendo su esterilidad. Ana sí, lloraba al ver su condición miserable. Y cuando un cristiano deja de ser sensible, escuche, cuando un cristiano deja de ser sensible, ya no llora por su esterilidad espiritual, no deja de afligirse, sino endurece su corazón y también comienza a amargarse. Vemos cómo realmente Ana fue una mujer que buscaba a Dios y estaba buscando depender de Dios. Ella se postraba ante el Señor, esperando ser sanada, esperando ser restaurada, esperando ser cambiada. Y cuando un corazón está endurecido, iglesia, tiende a la hipocresía, tiende al distanciamiento. Es un corazón que no considera su pecado. Es un corazón que no considera su amargura. Es un corazón que no reconoce su necesidad. No es sensible a la exhortación. No es sensible al mensaje de la palabra de Dios. No es sensible a la voluntad de Dios. Vemos cómo también la dureza del corazón fácilmente puede eliminar la fe. Aquella fe que necesitamos para seguir adelante. Aquella fe que requerimos para seguir creyendo a pesar de la adversidad. La dureza del corazón mata la fe poco a poco. ¿Por qué razón? Porque el corazón se cierra completamente con todo aquello que tenga que ver con la vida espiritual. En cambio, un corazón sensible es aquel que permite toda corrección, es aquel que siempre está dispuesto a que Dios actúe conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Es un corazón que reconoce su dependencia de Dios. Y vemos en el versículo 8 y 9, y el Cana dice, su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, dice. Aquí vemos algo bien importante. El Cana intenta animar a su esposa. Oye, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué no comes? Ya levántate de ese estado en el cual has caído, en esa aflicción de tu corazón. Levántate, come algo, disfruta algo. Pero vemos que en el versículo 10, Ana va a orar. Ella dedica aparta un momento para ir a buscar a Dios. Y dice el verso 10 que ella con amargura del alma, ¿qué hizo? Ora a Jehová. Ella oró a Dios. ¿Oró a Dios y qué? Dice, y lloró abundantemente. Mire, Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar, pero tampoco dejó de orar. ¿Nota ahí el balance, el nivel? O sea, no es pecado que tú te sientas mal, no es pecado que tú estés pasando por un tiempo difícil, un tiempo de tristeza, pero si te enfocas solamente en estar lamentándote y llorando y dejas de orar, vas a deprimirte y vas a endurecer tu corazón contra Dios. Aquí esta mujer estaba tan triste que no dejaba de llorar, pero perseveraba en la oración. Aprendemos que cuando las cosas se ponen mal,
es posible que sean tiempos tan dolorosos que no puedas dejar de llorar, pero tampoco debes dejar de orar. No debes dejar de orar. Ana tenía un propósito definido. Estaba orando ahí. Ella estaba derramando no solamente su corazón, estaba derramando toda su alma, todas sus fuerzas ante Dios. Y estaba clamando a Dios, estaba orando a Dios, estaba buscando ese refugio en Él, ese descanso. Esta mujer estaba sintiendo la necesidad de orar. Ella decía, necesito orar, necesito acercarme a Dios. Mi alma está angustiada, tengo una necesidad y vengo a pedirla. Necesito estar a solas con Dios. Necesito derramar mi corazón delante de Dios. Y qué impresionante es esto, iglesia. Ana estaba convirtiendo sus lamentos, sus tristezas en oración. En oración. Allí estaba esta mujer perseverando. Ella no estaba pidiéndole a Dios superficialmente. Ella no estaba vagando en su oración, sino que su oración era atinada, era una oración clara, una oración directa. ¿Por qué razón? Porque conocía a Dios, conocía el poder de Dios, conocía la gloria de Dios. Y para tener un acercamiento adecuado con Dios en este proceso, en esta etapa, debemos ser capaces de reconocer cuál es nuestra verdadera necesidad. ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad? ¿Qué es lo que necesitamos ante Dios? Tú debes asegurarte de que tus deseos estén alineados a la voluntad de Dios. Que no se trata de lo que yo quiero, que no se trata de lo que yo sueño, que no se trata de lo que yo anhelo, que no se trata de lo que yo estoy trabajando para conseguir afanosamente, sino que se trata de la voluntad de Dios. Lo que nos dice Santiago 4:2 y verso 3, codician y no tienen, matan y siguen ardiendo de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y luego dice Santiago, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Santiago está diciendo, oran por envidia, porque quieren tener lo que otros tienen, oran por codicia, porque quieren mejores cosas que otros, oran inútilmente, porque sus oraciones están plagadas de malos deseos, se esfuerzan para querer conseguir algo, y cuando no pueden conseguir lo que quieren, así dice Santiago, son capaces hasta de pelear, de maldecir, de matar y generar conflictos y discordias. Pero dice Santiago, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Y si ustedes no tienen, es porque no le han pedido a Dios. Esa es la clave para hacer frente a la tristeza en nuestra vida. El saberle pedir a Dios, el tener ese acercamiento correctamente con el Señor. Ahora, muchos están pasando por tiempos de tristeza. Hay mucha gente que está dolida. Hay muchos que están traicionados. Hay muchos que han sufrido por la deslealtad de personas muy amadas. Pero lamentablemente nuestro acercamiento con Dios está plagado de envidia, está plagado de amargura, de ira, de enojo. Y nos acercamos a Dios simplemente para hacerle o manifestar nuestros desacuerdos, para quejarnos, no para honrarlo, no para buscar su dirección. Y ese es un proceso importantísimo para que nosotros podamos recibir esa sanidad de nuestra alma. Debemos considerar esta verdad. Debemos considerar cómo es nuestro acercamiento a Dios cuando sentimos que no podemos más. Cuando realmente estamos sufriendo, cuando estamos dolidos, cuando estamos afectados. ¿Tú crees que nuestra oración va a ser contestada si estamos orando para satisfacer nuestro orgullo? Si estamos orando simplemente para satisfacer nuestro egoísmo, nuestra codicia, debemos acercarnos a Dios con la actitud correcta. Es lo que nos está enseñando la Biblia. Acercarnos a Él de una forma precisa. Imagínate a un arquero que dispara con su arco, pero sin saber dónde se encuentra el blanco. ¿Tendrá posibilidades de éxito? ¿Tendrá posibilidades de poder ejecutar la flecha en el blanco?
No. Y lamentablemente así son nuestras oraciones. Nos acercamos a Dios, oramos a Dios, disparamos, ¿verdad?, con el arco, pero no sabemos ni lo que queremos ni lo que necesitamos. Ana sabía qué era lo que necesitaba. Ana sabía qué era lo que ella quería. Y dice la Biblia que ella hizo un voto. Ella se acerca con Dios. Ella no se está quejando de sus circunstancias. Ella se acerca a Dios, ora a Dios, derrama su alma delante de Dios. Y dice el versículo 11 que ella hizo un voto diciendo: Señor, Jehová de los ejércitos, si te dignas. Fíjate la humildad con la que ella está acercándose. Ella nunca mencionó a Penina, ¿verdad que no? Trágatela, Señor. Envía un rayo del cielo y pártela en dos, y que los buitres se coman sus entrañas. No, ¿verdad? No, ella no hizo ese tipo de oración, que es una oración que yo creo que más de algunos se ha hecho sobre sus enemigos, sobre sus hostigadores, sobre sus peninas. ¿Cuántas peninas hay en tu vida? A lo mejor tu penina es tu esposo, o tu penina puede ser tus hijos, o penina pueden ser tus padres, o penina puede ser tu pastor, o penina puede ser las ovejas, no sabemos, ¿verdad? ¿Te das cuenta que Ana no habla sobre Penina? No la pone en el estrado de su oración. Quítala, arráncala de mí. No, ella hace un voto con Dios. Ella va con su tristeza, con su aflicción y dice: Señor, si te dignas a mirar a mi aflicción, si te acuerdas de mí y no te olvidas de mí. ¿Sabe esa expresión, no te olvidas de mí? Tú más que nadie conoces mi necesidad y mis deseos. Tú más que nadie, Señor. Si te acuerdas de mí, si no te olvidas de mí, sino que me dieras, me concedieras, le dice, un siervo, un hijo varón. ¿A qué se compromete ella? Yo lo voy a dedicar a tu servicio. Yo te lo voy a entregar a ti. Tú me lo das y yo te lo ofrezco a ti. ¿Qué cantamos ahorita al final, no? Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo y es de Dios todo. Es lo que está diciendo Ana. Te lo voy a entregar a ti, te lo voy a dar a ti. Y luego dice: yo lo voy a dedicar a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella pensó, fíjense, ella nunca pensó en el problema, ella nunca pensó en su agresor, en su enemigo, en la causa de sus aflicciones. Ella pensó inmediatamente en consagrar ese niño para Dios y está orando, pidiendo que sea quitada esa deshonra y esa vergüenza pública, y ella se compromete a consagrar enteramente a ese niño al servicio de Dios. ¿Qué aprendemos aquí? Ana era una mujer que no estaba pensando en sí misma. Y saben, cuando somos invadidos por la tristeza o la depresión, ¿en quién nos ocupamos más? En mi dolor, en lo que me hicieron, en cómo me ofendieron, en cómo me trataron, cómo me menospreciaron, la traición que me hicieron, lo que me quitaron, me ultrajaron. Y eso no hace Ana, iglesia, eso no hace Ana. Ella no pensaba en sí misma. Su oración no era buscando venganza. Su oración no era egoísta. Ella no buscaba satisfacer su ego. Ella tampoco buscaba satisfacer o sanar su autoestima, ni mucho menos mejorar su reputación delante de los demás. Ella está anteponiendo el interés propio al ajeno. Esa es una virtud en la mujer. Ella pensaba más allá de un beneficio propio. Y miren, Dios no va a retener la bendición sobre tu vida cuando realmente tú deseas honrarle con todo aquello que recibas de Él. Él no va a retener su bendición sobre aquellos que no buscan grandes cosas para ellos mismos, sino que desean honrar y glorificar a Dios con todo aquello que reciban de Él. Esa es la actitud correcta para Dios. Esa es la actitud que Dios bendice. Dice el versículo 12 al 15 que mientras ella oraba largamente delante de Dios, Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana, fíjense lo que dice,
¿Ana dónde hablaba? En su corazón. Era una oración profunda, sincera, genuina. Dice, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, fíjense, el sacerdote de Dios, la tuvo por ebria. Por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de agonía, en esos tiempos de tristeza. Esa expresión, he derramado, en el hebreo es una expresión que se utiliza para hablar de algo que se está consumiendo, de algo que se está desgastando. Lo que Ana está implorando y diciendo al sacerdote Elí es lo siguiente: estoy consumiendo mis fuerzas delante de Dios, es decir, estoy rindiéndome completamente a Dios. Todo se lo estoy entregando a Él. Estoy siendo consumida aquí en esta oración, derramando mi alma. Estoy gastando mi vida, todo lo que tengo, lo estoy entregando a Dios. Es lo que significa. Y el verso 16 dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, dice, he hablado hasta ahora. Versos 17 y 18 dice, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué sucedió? Y no estuvo más triste. Es decir, enfrentó esa tristeza, superó esa tristeza. La mujer se levanta después de haber tenido ese encuentro con Dios, después de haber derramado su alma delante de Dios, y no estuvo más triste, porque recibió esperanza de Dios. Ella trajo su carga ante Dios en oración, y ella se levanta y se va sin esa carga. Ella dejó su tristeza a Dios. Jesús mismo dice, vengan a mí, los que están cansados, los que están trabajados, los que están angustiados, y yo les daré ese reposo que necesitan. Una cosa es hablarle a Dios de mis problemas, y otra muy distinta es poner mis problemas ante Dios. Lamentablemente muchos no queremos soltar esos problemas. Queremos afianzarnos a ese resentimiento, creyendo que entre más odiemos a una persona o entre más hostiles seamos sobre aquella persona que nos ha lastimado, creemos que de esta manera seremos mejores, o tomaremos el control de la situación, o amargaremos la vida de aquel que nos ha ofendido. Y no es así, terminamos siendo más perjudicados. Por eso no solamente le hables a Dios de lo que sientes, no solamente le hables a Dios de tu tristeza, de tu problema. Pon tu problema, pon tu tristeza delante de Dios y reposa en Él. Y después de que tú hayas derramado tu alma, créeme que tu rostro va a cambiar. Créeme que tu ánimo va a ser diferente, porque encontrarás reposo en la voluntad de Dios. Y nuestra vida será diferente cuando hayamos encontrado descanso en su propósito. Aún, fíjate, encontraremos reposo en Dios, encontraremos plenitud en Dios, aún cuando no sea respondida esa oración. Pero Dios pondrá ese descanso en nuestra alma. Siempre hay un oído abierto para un corazón que habla, y ese es el oído de Dios, que se va a manifestar y que va a intervenir y que se va a mostrar en el momento preciso de tu necesidad. Después leemos en el versículo 19 y 20, y levantándose de mañana, adoraron delante de Dios. Date cuenta de lo que sucedió aquí. Ellos adoraron a Dios y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Es decir, la tuvo en consideración. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Estoy terminando.
Aquí algo destacable en esto último que estamos viendo fue que adoraron delante de Dios. ¿Te das cuenta lo que hicieron? Adoraron. Pusieron su alma ante el Señor, agradecieron a Dios por todas sus bondades. Esta expresión adoraron nos habla de que hubo un quebrantamiento de su mente, es decir, lo que ella pensaba. Hubo un quebrantamiento de sus fuerzas, lo que ella hacía. Hubo un quebrantamiento en su corazón, lo que era. Y Ana adora a Dios sobre todo lo recibido y adora a Dios también sobre lo no recibido. Y vemos que esta fue una mujer que a pesar de la aflicción, a pesar de la tristeza, ella guardó su corazón. ¿Qué nos dice Proverbios? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ana guardó su corazón. ¿En qué sentido? Ella protegió su mente para no tener malos pensamientos. Ella protegió también su corazón para no permitir malas intenciones. Ella también protegió sus emociones para no almacenar resentimientos. Y también protegió su voluntad para no hacer nada indebido contra Penina. Fue liberada totalmente. Y el Salmo 147:3 nos dice que Él sana, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es Dios, Él es el poderoso, Él es el que lo puede hacer. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Yo no sé qué es lo que tú estés pasando en este momento, yo no sé qué es lo que esté pasando en tu vida, en tu matrimonio. No sé qué es lo que esté sucediendo con tus hijos. No sé qué es lo que esté sucediendo en tu vida espiritual. O lo que estás enfrentando en el trabajo. O lo que estás enfrentando con la familia. Yo no lo sé. Yo no sé, como lo mencioné al principio, cuántas razones potenciales tú tienes para mantenerte triste. O para mantenerte con un espíritu opacado. O para mantenerte desconfiado, desconfiada. No lo sé, no sé, ignoro realmente qué es lo que está ocurriendo en tu vida. Y cuál pudiera ser ese motivo o ese detonante para tu tristeza o tu frustración. Pero yo creo que hoy en esta hora el Señor nos está invitando a que derramemos nuestro corazón ante Él. Derrama tu corazón. Sea lo que sea que tengas en este momento en tu corazón, haz como Ana, ve ante Dios y derrámalo. A lo mejor tu matrimonio no ha sido lo que tú querías que fuera. Y entró la ruptura, entró la traición, entró la amargura, el resentimiento, los celos, la incompatibilidad, no sé. Y eso te genera tristeza. Y vives por vivir. Y te mantienes casada por mantenerte casada. Por no generar un problema mayor. Pero no estás en plenitud. Lo mismo ocurre con nuestros pecados. Ahí están. Ahí están asediando, acechando, tomando control, gobernando, incitando, orientándonos. Y ahí están. Y generan tristeza de decir, no puedo vivir de la manera como Dios quiere que yo viva. Me siento incapaz. Como cristiano podrías también argumentar, soy un fracaso como cristiano. ¿Quién no ha ido delante del trono de Dios y ha dicho, yo no entiendo por qué me escogiste a mí, si sabes lo que yo soy, si sabes que no puedo? Me esfuerzo por quererte amar, Señor, pero no puedo. Encuentro muchas imposibilidades, muchos obstáculos, muchas limitaciones en mí. Pero ahí es donde el Señor te recuerda y te dice, bástate mi gracia. Qué maravilloso, ¿verdad? Bástate mi gracia, que mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. ¿Cuál es la fuente de tu tristeza? ¿Los hijos? ¿El esposo, la esposa?
las deudas, el fracaso matrimonial, el fracaso espiritual. Y es cuando decimos, pero ¿por qué otros sí pueden tener y yo no? ¿Por qué otros sí pueden disfrutar y yo no? ¿Por qué a otros les va mejor y a mí no? Ahí tenemos las quejas y las exigencias de Asaf en el Salmo 73. Su corazón se llenó de amargura y de quejas contra Dios. ¿Por qué ellos sí prosperan? ¿Por qué los impíos sí prosperan? ¿Por qué les va bien? ¿De qué ha servido consagrar mi vida durante tanto tiempo? ¿De qué ha servido que yo me niegue a muchas cosas que ofenden a Dios? Si de antemano el impío vive y hace como quiere y está prosperando su alma. Y ahí estaba el salmista también, Asaf, llenándose de esa tristeza, de esa amargura contra lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y al igual que Ana, ¿qué sucedió con Asaf? Hasta que entré a tu presencia, entendí. Y descansó en Dios. Iglesia, yo no voy a preguntar aquí cuántos están tristes ahorita. No sería la pregunta adecuada. La pregunta adecuada más bien es, ¿cuántos van a depositar su tristeza delante de Dios esta mañana? ¿Cuántos? ¿Cuántos van a derramar su alma ante el Señor y van a doblar su rodilla y van a decir, Señor, aquí estoy? Tú conoces mi corazón, conoces mi debilidad, conoces mis limitaciones. No permitas que mi alma se amargue. No permitas que mi corazón se llene de resentimiento. Si mi corazón se ha llenado de tristeza a causa de una ofensa, hoy yo quiero perdonar a quien me ha lastimado. Hazlo, iglesia, hazlo. Yo quiero perdonar a quien me ha lastimado. Si la fuente de mi tristeza han sido mis frustraciones o mis planes malogrados, o algunas veces que yo esperaba más de una persona y me defraudó, yo también hoy perdono. Hoy también yo perdono. Iglesia, derrama tu alma delante de Dios. Ponte de pie, por favor. Y vamos a hacer de este canto una oración de ministración en esta hora. Si quieres doblar tus rodillas en tu lugar, lo puedes hacer. Si quieres mantenerte en pie, manos levantadas, lo puedes hacer. Y hoy vamos a hacer de este canto una oración, así como Ana, que fue delante de Dios y dijo, Señor, tócame, que no vuelva yo a ser la misma. Tócame, de manera que mi vida pueda ser cambiada. De manera que esta preocupación, que esta tristeza o que esta depresión yo pueda derramarla ante ti, pueda entregarla a ti. Tócame, Señor. Que no sea el mismo ya, que no sea la misma ya.